Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver y trabajar los templos griegos. Los templos griegos, pues tienen una evolución en el tiempo. Ya sabemos que Grecia, es una civilización, una cultura, la antigua Grecia, que se desarrolla a lo largo de varios siglos. Así que la arquitectura griega va evolucionando y vamos a encontrar una serie de edificios, de templos, que van a ir cambiando tanto en estilo como forma de construir con el paso del tiempo. Podemos ver en las imágenes varios templos griegos, varios ejemplos. Casi todos lo que nos viene a la mente de templos griegos, la primera imagen que nos viene a la mente es el Partenón de Atenas. Y hay otros muchos muy similares que más o menos cumplen con el mismo orden. Generalmente tendemos a pensar que los templos griegos son así edificios rectangulares, ¿no? Y su elemento más característico es la columna, ¿no? Esta columna circular que es bastante grande, aunque parezcan las fotografías pequeñitas, en realidad superan incluso los 8, los 9 metros de altitud. Y son en realidad edificios que, aunque no lo parezcan, son sumamente altos, ¿de acuerdo? Pero hay muchas más partes y hoy vamos a analizarlas poco a poco, así que bienvenidos. Lo primero que debemos saber es que los templos griegos estaban fabricados y construidos en piedra, y generalmente se utilizaba una piedra muy especial que era el mármol blanco, que da ese color blanquecino y tan precioso que tienen los templos griegos. Pero lejos de lo que piensa la mayoría de la gente, os contaré un secreto: los templos griegos no estaban en blanco, sino que estaban pintados, estaban decorados tal y como vemos en la imagen del ejemplo. Lo que vemos es una recreación de un templo griego tal y como lo veríamos en la antigua Grecia. Y como podemos ver, sí, hay partes que conservan los colores blancos de la piedra, del mármol, pero muchas zonas aparecen policromadas. Policromadas quiere decir pintadas. Y utilizaban distintos estilos, colores rojos, azules, incluso las figuras que vemos arriba en la parte del frontón, que es justamente ese triangulito que cabeza lo que es la parte de arriba del templo. Las figuras aparecen pintadas con colores como el color carne, los tejidos en color verde, en color azul. Entonces no debemos pensar que los templos han sido así siempre, sino que lo que nos queda de los templos es lo que ha llegado a nuestros días. Generalmente estas pinturas utilizaban colores de origen vegetal, es decir, para hacer la pintura utilizaban tintas que muy a menudo eran de origen vegetal o animal. ¿Y qué pasaba con estas pinturas? Que con el paso de los años el color se fue perdiendo hasta que ha quedado finalmente lo que vemos hoy en nuestros días, que es la piedra original, el mármol blanco que ha soportado el paso de los años. Pero tenemos que pensar que en la antigua Grecia estos monumentos no eran blancos, sino que estaban totalmente decorados con colores muy bonitos y que, por suerte y gracias a los métodos de análisis actuales podemos comprobar cuáles eran los colores originales. Lo que vemos ahora en pantalla es una planta, es decir, un plano de un templo. Y como podemos ver, este plano o este templo es un templo rectangular, es decir, que tiene una planta rectangular. Vemos, rodeando esta planta, una serie de circulitos de color negro. Estos circulitos representarían las columnas, y como podemos ver, las columnas están rodeando todo el templo, y estas soportarían lo que es el tejado. En el interior del templo podemos ver un muro de color negro que también es rectangular, ¿verdad? Bien, esto representaría las salas interiores del templo, y lo que podemos ver es que ese templo está dividido en distintas zonas que reciben nombres propios. Por ejemplo, la habitación del centro recibiría el nombre de cela o naos, que es donde se situaría la capilla principal y la estatua del dios correspondiente al templo. Otra de las zonas es la pronaos, es decir, la parte delantera del templo, y podemos ver distintos nombres específicos de cada uno de los ámbitos. Pero debemos de decir que, a pesar de que la mayor parte de los templos griegos sean de forma o de planta rectangular, hay numerosos tipos de plantas, y como podemos ver, algunas de ellas tienen más o menos columnas dependiendo del periodo, y algunas de ellas incluso cambian la planta radicalmente y encontramos edificios de planta circular, que es la que vemos ahí en cabecera. Concretamente podemos ver el ejemplo de un edificio de planta circular en el templo de Delfos, que es el que vais a encontrar ahora en pantalla, y cumplía más o menos las mismas características
características que los templos griegos, es decir, la mayor parte del templo está rodeado por esas columnas y tiene una sala interior que también es la naos. Pero como podemos ver, estos templos, su elemento característico es la columna y vamos a verlas en profundidad ahora. Los templos griegos tenían distintas partes, que cada una de ellas con un nombre propio, como Friso, Peristilo, Estíbalo, Pronaos, Naos. Pero bueno, vamos a ver sobre todo la parte de la entrada del templo principal, la portada, en la siguiente imagen. Y aquí vamos a detenernos a ver algunos de los nombres propios que sí nos interesa comprobar y aprender. Bien. Lo primero que nos llama la atención de esta portada o esta entrada son las 6 columnas que están puestas en su parte frontal, de tal forma que las vemos empezar estas columnas sobre una zona que se llama estílobato, que es como una especie de escalera que da acceso al templo. Después la columna, pero la parte superior de la columna la denominaremos capitel, que a menudo, pues permitía establecer algunas zonas de decoración. A continuación nos encontramos con la metopa, una zona también decorativa que a menudo se aprovechaba para establecer y poner esculturas adosadas al muro. Y por último, la parte superior, así en forma de triángulo, se denomina tímpano y también era aprovechada para poner algunas de las esculturas más bellas y más importantes de todo el templo. Como hemos dicho, el elemento más característico de la arquitectura griega eran las columnas, y vamos a encontrar una evolución en los estilos de las columnas a lo largo del tiempo. Aquí en pantalla podéis ver 3 estilos, que son los 3 estilos principales de toda la arquitectura griega y que se van a repetir a lo largo del tiempo, incluso van a llegar a los romanos. La primera columna, es la parte de la izquierda, es la columna dórica. Y esta es la más antigua y principal de todas ellas. Podemos observar unas diferencias muy claras con el resto de columnas. Para empezar, se trataba de una columna bastante gruesa, también de forma circular, y con unas líneas verticales que llamamos arista o estrías, dependiendo del libro que leamos de cultura griega. Pero la mayor diferencia la vamos a encontrar en el capitel, es decir, en la parte superior de la columna. Y es que este capitel se llama estilo o capitel de estilo dórico, y es que no presentaba muchas decoraciones, era un estilo bastante sobrio, simplemente era una lámina lisa, ¿verdad?, que rodeaba la cabecera de la columna. Sin embargo, si la comparamos con la segunda columna, que es la segunda que aparece, el estilo jónico, observamos un capitel bastante más decorado, con unas circunferencias en la parte superior que denominaremos volutas. Son bastante simétricas, ¿verdad? Ambas circunferencias, por la izquierda y por la derecha, son muy similares, así como una espiral, ¿de acuerdo? En esta columna también vamos a encontrar una parte nueva, que es en la parte inferior, que es la estopa o podium, donde se soportaba la columna. El tercer estilo es el estilo corintio, es el más elaborado y sobrecargado. Los otros estilos eran bastante simétricos, muy geométricos, ¿no? En la primera, en el dórico, eran bastante perfiladas como formas geométricas. El jónico son, elementos así también geométricos, pero con algo más de decoración. Sin embargo, el corintio es mucho más sobrecargado. El capitel del corintio, era utilizado para poner decoraciones de tipo floral. A menudo es como si fuera un cesto de mimbre que posee flores saliendo de ella, y es bastante distinto al resto de estilos. Es el último en llegar, es el más tardío, y como no, gracias a la tecnología que van desarrollando los griegos, se ven capaces de hacer más decoraciones y más elaboradas. Siempre que veáis un templo griego, podéis clasificar vuestras columnas, y podréis decir, incluso clasificar en qué momento del tiempo se ha hecho el templo. Cuanto más dórico sea el estilo, más antiguo será, y si nos encontramos templos con estilo corintio, serán templos más recientes. Podemos observar todas estas columnas, estos estilos, también llamados órdenes, en distintas fotografías de templos griegos, como vamos a comprobar ahora.
El templo que podemos ver en pantalla ahora mismo es un templo recreado, es decir, como lo verían los griegos en la antigüedad. Y podemos observar, atendiendo al capitel, es decir, la parte superior de las columnas, que se trata de un capitel de estilo... Venga, lo tenéis, ¿no? Bueno, pues este es el más antiguo, es decir, el dórico. Sin embargo, en las siguientes imágenes vamos a ver otros templos con otras columnas. Por ejemplo, en el caso que ahora nos salta en la pantalla, se trata de un templo de orden jónico. Observamos en la parte superior de la columna como el capitel tiene estas volutas simétricas en las dos partes que rodean a la columna. Este es un templo que ha llegado hasta nuestros días y estaría junto al Partenón. Y bueno, este se ha conservado bastante bien para los más de 2000 años de edad que tiene. Así que podéis visitarlo. El siguiente templo que vemos en pantalla es el templo de Zeus, también en Atenas. Y este templo, bueno, pues este templo es de otro estilo muy distinto, ¿verdad? Es el tercer estilo, es decir, el orden corintio. Y es característico por esa cesta floral que tiene en la parte superior de la columna, en el capitel. De este templo se nos ha conservado bastante poco, y es que la cubierta, es decir, el tejado del templo, no ha llegado hasta nuestros días, pero podemos ver el gran tamaño de sus columnas. Ha llegado el momento de que nos pongamos manos a la obra y que empieces tu actividad de maqueta de la columna griega. Para realizar esta maqueta también vamos a necesitar material reciclado que vamos a poder encontrar con poco que buscar en casa, ¿de acuerdo? Necesitaremos como base 2 rollos de cartón de papel higiénico que nos sobren, de estos que hemos acumulado durante la cuarentena. Además necesitaremos también una caja de cereales, de esta de cartón fino, de este que es flexible y que nos permite casi como el papel doblarlo y cortarlo con facilidad. No el cartón duro grueso típico, sino algo más fino. Además necesitaremos tijeras, un poco de pegamento, pintura de color blanco o gris y por supuesto un rollo de celo o de cinta adhesiva, que va a ser necesario para unir algunas partes. Bien, el primer paso es conseguir la forma de nuestra columna. Para eso cogeremos los 2 rollos de papel higiénico y además extenderemos una franja de cinta adhesiva para unir ambas partes. Como podéis ver en la imagen, yo lo que he hecho ha sido extender la cinta adhesiva y poner sobre ella los 2 rollos de papel higiénico lo más unido posible. Una vez situado, lo que he empezado es a envolver estos rollos para dejar bien fijado lo que es la base de nuestra columna. Es posible que con una sola tira de cinta adhesiva no sea suficiente, así que podremos ponerle un par, pero la idea es que nos quede una estructura lo bastante sólida como para que no se nos doble ni quiebre. Entramos en una de las fases más complejas del proyecto, que es la elaboración del capitel y del podium sobre el que se levanta la columna. Para ello he utilizado el cartón de la caja de cereales y he medido una serie de cuadrículas, de tal forma que luego cuando las recorte me quedará un desplegable que pueda montar y encajar bien. He hecho para la parte inferior una cuadrícula perfectamente medida con medio centímetro en cada una de las partes de las alas, de arriba, de abajo, de izquierda a la derecha, para luego poder recortarla. A continuación he hecho la parte del capitel. En mi caso va a ser un capitel de tipo cuadrado, muy parecido a los dóricos, pero bueno, para la realización de esta parte lo que he añadido es un cuadrado también exactamente igual que el de la base, para que luego cuando lo pueda recortar lo pueda montar y encajarme en un capitel perfecto que quede cubierto por arriba y por abajo. Una vez medido con lápiz y repasadas las líneas, he utilizado unas tijeras para recortar todo este proyecto. Siempre hay que tener mucho cuidado porque esta es una parte muy delicada. Si nos pasamos y cortamos mal tendremos que repetir todo este proceso, así que es mejor estar con atención, utilizar la regla, medir adecuadamente y ver que todas las partes tienen las mismas medidas, que no nos salga un capitel deformado con, no sé, triangulitos o con circunferencias o un curruño. Utiliza la regla, de verdad, es una herramienta maravillosa. Y cuando utilices la tijera, ten mucho cuidado y paciencia. ¿Veis? A mí incluso se me dobló un poquito, pero bueno, esta es la parte final una vez ya recortada ambas piezas.
Una vez ya lo tengo recortado, lo que voy a empezar es la fase de montaje. Doblaré las aletas de todo el capitel de tal forma que me quede una cajita, y con un poquito de pegamento, ya sea en barra o pegamento instantáneo, yo hice trampas, utilicé pegamento instantáneo que es mucho más rápido y potente. También podéis utilizar pegamento termofusible si es que tenéis en casa, pero con el pegamento instantáneo sería suficiente. Bueno, pues estuve un ratito ahí montando las dos piezas de tal forma que una vez pegado pues quedaba una estructura bastante sólida. Sí que es verdad que hay que tener un poquito de paciencia, porque hasta que el pegamento seque, bueno, pues puede ser muy endeble. Si nos ponemos a montar más piezas o poner cosas encima, pues puede fracturarse y fastidiarse el proyecto, así que un poquito de paciencia en esta fase. Esta sería la estructura básica de nuestra columna una vez ya hayamos pegado las piezas por separado, pero no voy a pegar ni el capitel ni el podium. Voy a empezar a decorar mi columna. Para eso voy a necesitar un folio, y con este folio voy a utilizar nuestros rollos de papel higiénico y voy a envolver los papeles higiénicos, los rollitos, con el folio. Así no tendremos que pintar la base de nuestra columna. Tenemos un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Para que no se nos arrugue, ¿vale? Un poquito de paciencia, y para fijar, una vez ya tengamos enrollado el rollo de papel, pues un poquito de pegamento de barra será suficiente. Entramos en nuestra fase final del proyecto, y es la decoración del capitel y el podium. Yo he utilizado pinturas acrílicas, pero podéis utilizar cera o pintura blanca. Una vez pintada el capitel con sumo cuidado y lo que es la parte del podium, he empezado a pegarlo y con mucha paciencia lo he posicionado para que se vayan uniendo las partes. También pinté líneas verticales para decorar como si fueran estrías la columna, y con esto quedaría finalizado nuestro proyecto. La verdad es que ha sido un proyecto bastante sencillito, podéis hacerlo rápido y podéis utilizar vuestras técnicas estilísticas como queráis. Improvisad, trabajad un poco vuestra imaginación y seguro que os salen columnas mucho mejores que las mías. Así que nada, con este proyecto cerramos nuestro vídeo y me despido de vosotros. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los alumnos.